buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están nuestros queridos seguidores? Gracias por estar una vez más con nosotros. Tenemos el día de hoy un programón muy profundo que va a ser de muchísimo interés para las personas que quieren trabajar con los aspectos éticos y axiológicos en el ámbito de las terapias complementarias y creo que va a tener un fondo muy significativo, sobre todo para los tipos de terapias que trabajamos en todo Iberoamérica, como es precisamente el sistema Reiki Sean, para que vayamos generando, como lo hemos dicho en cada uno de los programas, la plataforma cultural, teórica, filosófica, para que se vea que no solamente es el concepto de trabajar una terapia complementaria, sino que todo está relacionado con un mundo y un contexto muy interesante, e incluso, como lo vamos a ver ahorita, con nuestro invitado. Antes de presentar al invitado, que generalmente los dejamos al final, porque es la mejor figura del programa, quiero agradecer al maestro Nicolás Benedetti y al maestro José Luis Sánchez, que estén con nosotros. Buenas tardes, maestro José Luis, buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación a esta entrevista el día de hoy. Muy bien, pues vamos a empezar. Les voy a presentar a nuestro invitado. Es un hombre joven, muy joven, el maestro Matteo Pellizzari. Él es propiamente de Italia, pero vive en nuestro país, vive en Monterrey, Nuevo León, en la parte norte de nuestro país. Él es licenciado en filosofía por la Universidad de Verona. Él tiene una maestría trienal en asesoramiento psicológico filosófico por la Sociedad Italiana de Asesoramiento Filosófico asociada a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Salesiana en Roma. Tiene una gran experiencia como académico en el ámbito de formar en italiano, en inglés, en filosofía, en psicología, en diferentes universidades de mi país, como puede ser la Universidad Regiomontana, la Universidad Tamaulipeca, pero no solamente aquí, sino que ha sido académico en el Instituto Coritalia de Seúl, Corea del Sur, en el Centro Médico REU de Tel Aviv. Él ha sido responsable del proyecto de investigación Fenomenología de la Dependencia y Asesoramiento Filosófico en el Instituto de Dependencia Patológica de Vicenza, Italia, y tiene varias publicaciones, sobre todo en algunas revistas precisamente de Florencia. Matteo, muchas gracias, hablamos previamente, eres un hombre que inspira confianza, eres un hombre que inspira respeto y sobre todo el concepto de tu juventud nos permite tener una gran confianza contigo. Buenas tardes y gracias por haber aceptado este programa, Matteo. Muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Sí, bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar con este tema precisamente al cual le hemos titulado La verdad o tu verdad. Matteo, se manifiesta que la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad de una idea. Así pues, hay verdades en diferentes campos. Por ejemplo, hay verdades en las matemáticas, verdades en la filosofía, en la lógica, en la ciencia. Sin embargo, ahora que se ha dado prioridad a las redes sociales, aparecen infinidad de cursos con aparentes verdades que en muchos de los casos no presentan el soporte correspondiente y que solamente en muchos de los casos sirven para aprovecharse de la buena fe de muchas gentes que pretenden conocer de una manera simplona, como ahora pretendemos manejar todo, de una manera light, de una manera rápida, y por eso para nosotros es un trabajo muy importante que hemos estado haciendo con el maestro Nicolás, con el maestro José Luis y con otros maestros que forman parte de la Alianza Reiki de México. Matteo, en base a este sentido, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que construye la verdad y con qué criterio? ¿Podemos identificar esa verdad y definirla, Matteo? El tema claramente es sumamente importante, ¿no? Preguntarse qué es la verdad es la pregunta máxima, ¿no?, que una persona puede ponerse. ¿Qué es la verdad? Contestar una pregunta así no es simple para nada. Vamos a poner en orden algunas cosas, ¿no? La verdad primero es
siempre es una relación, ¿no? Simplificamos un poquito, es una relación entre un ente, ¿no? Y un sujeto. Esta es una verdad. Puede ser claramente un ente, una idea, pero para simplificar nosotros ponemos un ente y un sujeto. Ahora, cuando yo encuentro la verdad? Yo encuentro la verdad fundamentalmente cuando investigo el ente en la manera más correcta posible. Ahora, personalmente como filósofo, se contesto la pregunta ¿qué es la verdad? Yo contestaría así, contestaría que la verdad otro no es que una otra pregunta. Cioè, una pregunta más precisa me permite de identificar el ente. Más in profondità entro all'ente, más identifico la verdad. Conectándome, Alfredo, al discurso que existe, a la premessa que existe ahora, ¿por qué hoy en el mundo contemporáneo, ejemplo, en las redes sociales, en social network, ¿no? Todos asistimos a este mundo donde no existe más una verdad, existen muchas verdades, ¿no? Y muchas verdades no tienen algún tipo de sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde el ente, cuando hablo de ente, hablo claramente de hechos, hablo de, ¿no? Pero el ente de hoy, del mundo moderno, es un ente muy, muy complejo. Entonces, para poder identificar el ente, entonces para traer desde el ente una idea de verdad, yo debo tener adentro de mí mismo una capacidad de pregunta muy, muy sólida, muy, muy fuerte. Entonces, hoy en el mundo contemporáneo, la gente fundamentalmente no tiene más esta capacidad de preguntar en manera así profunda. Es por este motivo que asistimos en las redes sociales, por ejemplo, a una idea de verdad muy simple, algunas veces peligrosa, ¿no? Porque falta esta capacidad. Entonces, para simplificar todo el concepto, ¿qué es la verdad? La verdad fundamentalmente es una relación, o mejor, es una investigación muy, muy acurada sobre un ente. Esto lo explicó muy bien Heidegger, ejemplo, ¿no? Si nosotros estudiamos Heidegger, ejemplo, Heidegger es muy impactante, ¿no? Tiempo de ser de Heidegger, que es un libro donde fundamentalmente son solamente preguntas, pero cada pregunta entra siempre más en un profundo del ente. O, por no citar a Heidegger, que puede ser muy complejo, si pienso a Sócrates, ¿qué hizo fundamentalmente? Preguntas. Y más la pregunta es profunda, más la pregunta es precisa, más si yo encuentro esta idea de verdad. Entonces, esta es un poquito la idea que tengo yo sobre la verdad en general. Entonces, definir con una definición única qué es la verdad, contestar con una simple definición, personalmente creo que no es posible. Pienso al contrario, ¿qué es la verdad? La verdad es la capacidad de preguntar en manera acurata, eficiente sobre un ente. Esta es la idea personal que tengo yo de verdad. Esta es mi idea, sí. Muy bien. Nicolás, esto es muy interesante lo que nos está platicando Mateo. ¿Por qué? Porque hay veces en el concepto de las terapias que manejamos, de las terapias humanísticas que manejamos, que tienden a atender pues la mente, el espíritu, el cuerpo, a veces se piensa en un concepto cuadrado, ¿no? Si yo estudié en Rusia, entonces la verdad que yo aprendí en Rusia es la única que debe de existir y por lo tanto es a la cual te tienes que cuadrar. Si yo estudié en Japón, la única verdad que se generó en Japón es la única verdad cuando esto no es una realidad. Mateo habla de una manera muy importante en el concepto del ente, todo lo que rodea ese concepto del ente, que implica una cultura, una relación, un conocimiento, la persona, el concepto del razonamiento importante, el concepto de la estructura. ¿Cómo ves esto, Nicolás? Porque sí es una parte importante que nosotros tenemos que definir y sobre todo, Nicolás, lo que maneja muy importante, que ya lo platicaba yo al principio y que lo comenta Mateo, el concepto de no hacer respuestas simplonas, no hacer unas respuestas simples, porque entonces cualquier cosa es verdad y en realidad hay que hacer el constructo de la verdad. ¿Cómo ves esto, Nicolás? Efectivamente, en tratar de encontrar, como dijo Mateo, ¿cierto?, de la verdad en sí, para poder entablar también partes de relaciones o también ampliar el conocimiento y no quedarse siempre en la misma experiencia, ¿sí? Porque la idea de esto de generar también una duda con referente a la verdad, si es realmente es así
o no es así. Por ejemplo, hay muchas personas que son, como tú decías, maestro Alfredo, muy cuadradas en ese sentido, que, por ejemplo, no creen en lo que nosotros trabajamos en la parte de la energía, en las canalizaciones, por ejemplo. Y eso lo dan a entender y lo ridiculizan, se ríen, pero eso es porque ellos no han entrado en esa verdad. Entonces, finalmente esto es un debate, ¿cierto?, que ha sido objeto de entre los teólogos, los filósofos, como los científicos, por ejemplo, Platón, Descartes, Kant, Hegel, que por mencionar algunos, que incluso ellos, entre ellos rechazan la posibilidad de un conocimiento en cualquier sentido de verdad que no sea la experiencia en sí mismo y para sí mismo. Que ese es lo que también le quería preguntar a él. Si la verdad en ese sentido es subjetiva u objetiva. ¿Es absoluta, es relativa o puede ser también un dogma? Contesto la pregunta así. Depende. Depende. Ejemplo, por la religión, la verdad, cuando hablo de religión, claramente yo hablo de la religión católica. Soy europeo, italiano, entonces yo crecí en una cultura católica. Por la religión católica, la verdad es un dogma, ¿no? Es muy importante acá pero poner un concepto que es esto. La religión católica identifica a Dios como la verdad. Ahora, yo puedo claramente, ejemplo, San Tommaso, ¿no? La filosofía de la Edad Media. Yo puedo claramente investigar Dios, porque Dios es un ente. Yo puedo intentar de investigar si Dios existe o no existe. Claro pero que en la religión católica, si yo identifico Dios con la verdad, en el momento en que yo me pongo a identificar Dios como ente, en este momento yo encuentro directamente la verdad. No sé si es claro el concepto, pero ponemos al lado un segundo la idea de Dios que está conectada con la verdad, que es la verdad por la religión católica, y vamos a intentar de identificar la verdad por la religión católica. La verdad por la religión católica es un dogma. Ejemplo, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo esta idea, que es una verdad absoluta, yo no la puedo demostrar en absoluto. Yo la puedo solamente aceptar. No puedo demostrar con un proceso racional. Entonces, como expliqué antes, ejemplo, con preguntas, yo no puedo encontrar la solución a este problema. Este problema lo debo aceptar. Claramente, este tipo de verdad es un dogma. Ahora, la cosa interesante cuál es, que la idea de dogma, usualmente la gente piensa que el dogma es un constructo solamente de la religión, pero no, la ciencia misma. La ciencia de verdad no es así diferente de la religión. La ciencia tomó la misma idea de dogma, ejemplo, el axioma. Un axioma por la ciencia es un dogma. Yo no puedo demostrar un axioma, lo debo aceptar. ¿Cuál es la diferencia pero entre la verdad de la religión, que es puro dogma, y la verdad de la ciencia? Que la ciencia pero, ejemplo con Galileo Galilei, desarrolla un método científico. Ahora sí es diferente, cioè la ciencia va a iniciar con un dogma, pero desarrolla un método. ¿Y cuál es la cosa interesante? Cuando un dato por la ciencia es verdadero. Fundamentalmente un dato es verdadero cuando es válido para todos, es válido para siempre, es válido en todos los lugares. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Si yo hago la operación matemática 2 más 2, 4, esta operación es válida para todos nosotros, es válida ahora y va a ser válida en el 2050, es válida acá, es válida también en la Luna. Entonces la ciencia va a iniciar con una idea de verdad dogmática, cioè con un axioma, pero desarrolla un método. Esta es la diferencia fundamental entre la idea de la verdad y la religión y la ciencia. Claramente, al día de hoy, nosotros vemos en la época, no en la época de la ciencia, estamos un poquito más allá. Vivimos en la época de la técnica. La técnica es una idea muy simple, es la idea que explica, ejemplo, que yo debo lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo, ¿no? Para hacer un ejemplo muy simple, ¿por qué hoy existe Netflix y no existe más Blockbuster? Simplemente porque Netflix respeta esta idea de la técnica, ¿no?
puedo lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Blockbuster debo levantarme, tomar el carro, etcétera, etcétera. Netflix no. Ahora, esta idea de la técnica que desarrolla la tecnología, por ejemplo, la compu, la tablet, etcétera, etcétera, de esta idea de técnica tiene adentro como método el método científico. Es por este motivo que en la época contemporánea, pensamos, por ejemplo, al COVID, ¿no? En la época del COVID, la nueva religión en la época del COVID es proprio la ciencia. Io soy italiano, esempio, se io miro ahora la televisión italiana, la persona que tiene más autoridad en Italia ahora es un científico que habla de COVID. Entonces, por simplificar, la religión y la ciencia son similares en la idea de verdad como dogma. Dogma en la religión y axioma en la ciencia. La ciencia pero va un poquito más adelante. La ciencia desarrolla un método científico. Esta es la diferencia fundamental. Si quiero por completar, chiaramente esta es una idea mía. Io non creo, esempio, che la filosofia, quando hablo de filosofía en general, no hablo de corrientes filosóficas, no hablo de existencialismo, etc. La filosofía no tiene una idea de verdad. La filosofía tiene la idea de buscar una verdad, que es completamente diferente. O sea, el filósofo verdadero, un filósofo que aplica la filosofía, fundamentalmente es una persona que sabe hacerse preguntas, como expliqué antes, cada vez más precisas para llegar al ente. Claro. Entonces, la religión tiene una verdad dogmática, la ciencia tiene una verdad dogmática con un método pero científico. La filosofía en general no tiene algún tipo de verdad. La filosofía sirve para investigar la ente. Esta es la diferencia fundamental desde mi perspectiva. Sí. Es hermoso lo que nos estás diciendo. Yo siempre he dicho que la ciencia precisamente genera su propio paradigma y el que no vive en ese paradigma, lo que decía hace un momento Nicolás, bueno, es que hay tantos conocimientos que ahora a través de la física cuántica, a través de la psicología transpersonal, a través de otros conceptos, están rompiendo precisamente esos axiomas que tú estás mencionando de la ciencia y obviamente también los dogmas, ¿sí? Es algo muy interesante que más adelante vamos a platicar para poder finalizar qué es la mentira y qué es la verdad, pero lo dejamos al final. ¿Cómo ves, José Luis, en ese sentido, el concepto de trascender más allá en la búsqueda de la verdad, de una verdad verdadera, ¿sí? Global, como lo dice Mateo sobre el concepto filosófico y universal, sin dogmas, sin axiomas y sin corrientes filosóficas? Esto es interesante, José Luis. No se oye, tu micrófono está apagado. Perdón. Digo, sí es bastante interesante la postura en cuanto a la verdad desde el punto de vista diferente de la ciencia, de la religión, de la filosofía. Pero me llama mucho la atención un detalle que comentas, Mateo, con respecto a ese dogma del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé exactamente a qué te refieras cuando dices que esto es un dogma, porque la misma ciencia ya nos ha demostrado que pueden existir tres cuestiones diferentes bajo un mismo aspecto. Sí, por ejemplo, o sea, la Iglesia nos dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas y un solo ser verdadero. ¿Sí? Sí. Así es lo que nos enseña la Iglesia. Y por ejemplo, la ciencia nos dice, ¿qué es el agua? H2O. ¿Qué es el vapor de agua? H2O. ¿Qué es el hielo? H2O. Y son tres manifestaciones totalmente diferentes bajo un mismo concepto, que es el H2O. Sí, entonces, ahí sí como que difería un poquito, pero bueno, es como tú dices, también es un punto de vista muy personal. Y con todo esto que nos comentas, yo me atrevería a preguntarte entonces, en contraposición de la verdad, ¿hay una mentira? ¿Qué es una verdad falsa? ¿Sí? Y si alguien totalmente miente muy constantemente, habrá que tratarlo bajo una técnica psicológica
Y en ese sentido, la psicología pues va a buscar la verdad de la persona o la verdad del psicólogo. ¿Qué nos podrías comentar de esto? Sí, José Luis, solo una pequeña precisación que es esta. Es verdad que, esempio, el agua puede ser hielo e vapor e agua, puede ser, pero está una pequeña diferencia que io lo puedo demostrar científicamente. Io puedo demostrar científicamente que el agua puede ser vapor e hielo, pero no puedo demostrar científicamente que Dios es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es un poquito la diferencia fundamental, cioè l'ente agua entra adentro el método científico. La idea de Dios no puede entrar adentro la idea del método científico. Y para conectarme a la idea del maestro Alfredo, la cosa interesante es esta, que hoy el método científico está lentamente desapareciendo. ¿Por qué? Porque la física cuántica introduce una nueva idea, una idea de probabilidad. La física cuántica no es más el dato científico objetivo, ¿no? La física cuántica nos explica que el mundo es un mundo de probabilidad. Entonces la ciencia misma está cambiando, ¿no? A esto me refiero cuando la religión tiene una verdad como un dogma, ¿no? Por ejemplo, que María es virgen. También esto es un dogma, ¿no? Pero claramente es un ámbito muy amplio. Pero es solamente para ser preciso en este sentido. La pregunta, ¿no? ¿Qué es una mentira? La mentira es completamente diferente respecto a la verdad por un motivo. La mentira busca siempre lograr un objetivo. La verdad no busca un objetivo. La verdad busca fundamentalmente poner en claro un ente, un problema, un hecho, clarificarlo en la manera más pura posible. La mentira, al revés, no busca de poner en claro un fenómeno. La mentira busca de lograr un determinado objetivo. Y acá entramos adentro un otro ámbito importante, que la verdad y también la mentira son muy conectadas con la idea moral. La verdad y la mentira son morales. Nietzsche en esto es el gran maestro de esta idea, ¿no? Cioè, la verdad sí es una investigación sobre un ente, pero también tiene una componente moral. La mentira, por como la miro yo, tiene por el 90% la mentira es moral. Cioè, la mentira intenta siempre de lograr un determinado objetivo. El objetivo que yo quiero lograr con la mentira depende. Puede ser un objetivo moralmente bueno o moralmente malo, pero está esta componente fundamental, ¿no? Por hacer un ejemplo, Sant'Agustín escribió que es absolutamente prohibido mentir, siempre. Y yo me recuerdo que durante un seminario, un profesor en Italia explicó, por ejemplo, si durante el periodo del nazismo yo tengo en casa un judeo, lo tengo en casa mía, ¿no? Lo estoy protegiendo del nazismo y me llega en mi casa los nazis, me toca la puerta, me va a decir, usted tiene en casa un judeo en este momento, ¿yo debo mentir o no debo mentir? Por Sant'Agustín, no. Pero acá entramos dentro de un ámbito moral, ¿no? Yo en este caso mento porque quiero lograr un objetivo, ¿no? Este objetivo claramente está conectado a una idea moral. No sé si es claro el concepto, ¿no? Entonces la diferencia entre verdad y mentira es esta. La verdad busca una investigación profunda de la realidad. La mentira busca lograr un objetivo que puede ser moralmente bueno o malo. La psicología. La psicología, yo personalmente soy también psicanalista, pero la psicología actual no me gusta particularmente por un problema epistemológico de la psicología. Con el psicanálisis, Freud mismo se pregunta en una carta, si el psicanálisis es o no es una ciencia. Freud contesta sí, es una ciencia. Jung contestará no, no es una ciencia. Y acá va a iniciar una división, ¿no? Una fractura. La psicología contemporánea quiere ser una ciencia. Pensamos solamente a la neurociencia, ¿no? Al cognitivismo. Pero está un problema fundamental, que la ciencia necesita siempre un objeto. Y el objeto de la psicología somos nosotros, el ser humano. Pero el ser humano, desafortunadamente por la psicología, el ser humano no es objetivo.
es subjetivo. Entonces la ciencia no puede trabajar con algo que es subjetivo, por la cosa que expliqué antes, porque la ciencia debe buscar un dato que debe ser válido para todos, para siempre, por todos los lugares. Entonces, la psicología contemporánea se está enfrentando a este grande problema epistemológico. ¿Cómo puedo yo trabajar con el ser humano que es subjetivo por naturaleza y convertirlo en algo de objetivo? Eso está creando un problema enorme dentro del mundo de la psicología, ¿no? Y no es un caso, yo vivo en México, ahora en Monterrey, yo tengo muchos amigos psicólogos y muchos de ellos durante la terapia aplican técnicas que no son absolutamente científicas. El tarot, muchas técnicas, sí. ¿Por qué? Porque claramente es imposible trabajar con el ser humano desde la perspectiva objetiva, ¿no? Lo debo tratar desde la perspectiva subjetiva. Entonces, ¿cuál es la verdad de la psicología? Yo creo que al día de hoy la psicología intenta de buscar una verdad que es el producto de un método científico. Pero creo también que la verdad que está buscando la psicología por el objeto del estudio de la psicología es una verdad falsa. En el sentido que la psicología no intenta de investigar el objeto ser humano, ma intenta de cambiar el objeto ser humano. Esempio, la psicología cognitivista o la neurociencia, ¿no? Investigo el ser humano solamente, esempio, desde la parte del cerebro, ¿no? De la mente. El ser humano es solamente mente. Está también, pero, toda la parte corpórea, está la parte de los sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, si pienso en la verdad adentro del mundo de la psicología, miro este grande problema. Miro una psicología que busca una verdad en manera totalmente equivocada. Esta es la idea que tengo yo. Por esto yo trabajo mucho más personalmente con la consultoría filosófica y mucho menos actualmente, ejemplo, con el psicanálisis. Porque yo busco fundamentalmente, para simplificar, cuando yo tengo un paciente que tiene ansiedad, si yo pienso en la psicología contemporánea, yo me tomo el DSM-5 e encuentro la definición de ansiedad. Pero la ansiedad de Mario no es la misma ansiedad de Juan o la misma ansiedad de Federico. Yo debo trabajar con la ansiedad de Federico. ¿Cómo trabajo yo con la ansiedad de Federico? Solamente Federico sabe cuál es su ansiedad. Mi tarea como terapeuta es ayudar a Federico a encontrar su idea de ansiedad, ¿no? Y no convertir a Federico en un objeto donde su ansiedad es la misma de la ansiedad de millones de personas en el mundo. Con esta dirección no vamos por ningún lado. Esta es la idea personal que tengo yo. Fíjate que cuando te encontré en la universidad, Mateo, lo que se llama filosofía práctica, o lo que a ustedes le llaman filosofía práctica, se me hizo muy interesante porque efectivamente, tú lo sabes como estudioso de la psicología, que la psicología se crea, por ejemplo, o sacan todas las técnicas desde el punto de vista de centros hospitalarios psicológicos, y el mundo no solamente es el centro hospitalario psicológico, y en ese mismo aspecto los psicólogos a veces son rechazados por los médicos porque les llaman pataciencia a la psicología todavía, y así como la psicología, si la psicología es rechazada, imagínate todos los que trabajamos en el ámbito de terapias complementarias, pues obviamente nos dicen que estamos desquiciados y que de cuál fumamos y si nos inyectamos algo, ¿no? Pero en realidad la solución de los problemas de las personas se solucionan de mil maneras. Por eso el concepto tan importante de la verdad, Mateo. Exactamente. Maestro Alfredo, una cosa, es verdad, pero es exactamente porque, como intenté explicar antes, es porque nosotros vivimos ahora en esta época de la técnica, donde la ciencia es la nueva religión. Es por este motivo que la psicología está intentando de entrar adentro del mundo de la ciencia. Y la psicología misma está intentando cada vez más de convertirse en una ciencia, porque si no pasa exactamente esta cosa, pasa que el médico mira al psicólogo y lo mira como una persona que no tiene algún tipo de utilidad, ¿no? Porque todo es ciencia, ¿no? Tengo un problema de ansiedad, no está algún problema, tómate el medicamento y ya está, la ansiedad se va, fine, ¿no? Pero toda la parte, el lado humano, a la ciencia fundamentalmente el lado humano le importa muy, muy poquito, ¿no?
Però per questo motivo la psicologia sta ora dentro a un grande errore, no? Perché io non posso convertire il essere umano in un oggetto. Esempio, un medico esempio, quando io voy a hacer un'operazione con un cirurgiano, il cirurgiano quando mira mi cuerpo, lo mira come un oggetto. Por esto lo puede operar. Pero si yo miro a mi cuerpo no es un objeto. Mi cuerpo es algo que me permite, ejemplo, de entrar adentro de la realidad, de tener una idea de espacio, de tiempo, ¿no? Yo lo vivo así mi cuerpo, pero el cirujano de inmediato convierte mi cuerpo en un objeto. La ciencia fundamentalmente trabaja así, ¿no? Convierte l'ente en un objeto, así lo puede estudiar e identificar. Y la psicología está haciendo exactamente lo mismo con el ser humano, claramente con un grande riesgo, con un grande riesgo, ¿no? Ya pues, maestro Alfredo, estoy de acuerdo contigo, es claro que quien trabaja con terapia alternativa al día de hoy, claro que nos mira como no sé qué, claro. Sí, sí. Nico, esto que está platicando es muy interesante y se me hace muy interesante, Nicolás, lo que está diciendo Mateo sobre el concepto de que el cuerpo es precisamente lo que nos da la dimensionalidad y cosas que nuestros antiguos filósofos, estamos hablando de nuestros antiguos abuelos, y puede ser, llámese Sócrates o llámese Platón o llámese muchos existencialistas que existían desde antes, que sobre esta parte que el ser humano no solamente es cuerpo, y es donde entran esas terapias alternativas donde nos dicen, pues ustedes están locos, están fuera de lugar. ¿Cómo ves, Nicolás? Claro, efectivamente, porque va demostrando que no solamente estamos compuestos, ¿cierto?, de la parte física, sino también de la parte espiritual, la parte mental, la parte emocional, ¿sí? Entonces se va ampliando el concepto también de lo que es la verdad en ese sentido. Yo quería hacerle una pregunta a Mateo. Si, por ejemplo, no sé, si hay dos personas y una le dice al otro, aquí tengo 4 libros, ¿sí? Y en realidad tiene 3 libros. Y hace creer o hace que todas las personas digan que efectivamente hay 4 libros cuando en realidad yo estoy viendo que hay 3 libros. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Entonces, con relación a eso, ¿existe una relación entre lo que es realmente la verdad y la realidad? Sí, chiaramente sì. Allora, chiaramente sì. Se io, esempio, te voy a dire que acá en la mesa tengo 4 libros, pero de verdad son 3, ¿no? Si entiendo bien, el ejemplo es así, ¿no? Yo tengo 3 en la mesa, ¿no? Pero yo te voy a decir son 4. Y otras personas te van a decir sí, son 4. Otra persona te va a decir sí, son 4. Es claro que la realidad, ¿qué es realidad? Realidad es un constructo social, ¿no? Cioè, la realidad, esempio, del mexicano o la realidad del italiano no es la misma. Es claro que nosotros hoy vivimos adentro del mundo de la globalización, entonces estamos llegando a una idea de realidad compartida, pero la realidad es siempre una construcción social. Somos nosotros seres humanos que vamos a construir una idea de realidad. Y en este sentido, ejemplo, pienso siempre al nazismo, que en Europa claramente fue algo de impactante y monstruoso. El nazismo tenía exactamente esta idea, ¿no? El nazismo poneva una idea, una mentira, una idea falsa, pero la compartía con muchas personas, y cuando muchas personas te van a decir que esta cosa que es falsa es verdadera, tú fundamentalmente tú piensas también que es verdadera. Entonces, la diferencia entre realidad y verdad, estoy de acuerdo contigo, Nicolás, es así, cioè la realidad es una nuestra construcción social, pero es también una nuestra tarea, ¿no? Como filósofos, como personas que se aplican a terapia alternativas, meditación, reiki, vipassana, etc. Es también una obligación de nosotros, ¿no? Intentar de salir desde la realidad e encontrar la verdad, ¿no? Es un cómpito, es una tarea que nosotros como terapeutas alternativos, ¿no? Es necesario traer adentro el mundo, porque si no, acá me conecto al maestro Alfredo al inicio de la discusión, si no, ¿cómo vamos a terminar? Vamos a terminar en el mundo de la red social, ¿no?
la red social exactamente es una realidad, ¿no? Donde la verdad fundamentalmente no existe. La verdad es la idea que tiene la mayor parte de la gente que vive adentro de este mundo. Pero nosotros, gracias a Dios, que tenemos una mente un poquito más, ¿no? Más abierta o más crítica, ¿no? Es importante distinguir, Nicolás, totalmente de acuerdo contigo, entre la idea de verdad y realidad. Muchas veces la realidad no encaja con la idea de verdad. Muchas veces es en antítesis, realidad y verdad. Esto pienso yo, ¿sí? Es claro que en el caso de ustedes que trabajan, por ejemplo, con la idea de energía, es un tema así complejo que es claro que una persona normal, cuando escucha la idea de energía, una persona que no tiene alguna gana de hacer una investigación, que no tiene, como escribió Platón, ¿no? Que no tiene la curiosidad, piensa de inmediato, esta cosa no sirve absolutamente a nada, ¿no? Me tomo la idea que me viene del sistema, la realidad, la idea científica, y me voy, a ejemplo, a curar con la idea científica. Pero para entender, por ejemplo, la idea de energía, es necesario un proceso lógico de investigación, de curiosidad, crítico, enorme, para llegar a entender, por ejemplo, que nosotros somos también energía, ¿no? Es nuestro cómpito como divulgadores, ¿no? Intentar de traer esta idea crítica dentro de la realidad, para modificarla, para cambiarla. Fíjate, Mateo, José Luis, fíjate que tienes mucha razón en lo que estás diciendo, Mateo. Nosotros hemos tenido nosotros tres y otros compañeros más que estamos en esto, hemos tenido la inquietud de invitar a los del paradigma científico axiomático o axiológico, como tú lo quieras ver desde los dos ámbitos, para que nos platiquen qué es lo que está haciendo la ciencia para poder entender, por ejemplo, en el caso del uso de la energía, sobre el concepto de la salud humana. Ya hay científicos con alto nivel profesional, reconocidos en el perfil PROMEP de nuestro país, que dicen, sí se puede por esto, por esto, por esto, por esto. Y hay otro científico que también entrevistamos de China y dice, sí se puede por esto, por esto, por esto. Y otro que entrevistamos también de la Universidad de Guanajuato, del Instituto de Física, uno de los institutos más importantes del país y de América Latina, donde dice, sí se puede hasta aquí. En ese sentido, José Luis, que le estoy comentando a Mateo, hay veces, José Luis, que decimos muchas mentiras y la queremos hacer verdad. Y entonces llega la manipulación y decir, bueno, es que esto es inexplicable desde el paradigma científico. Pero no solamente el paradigma científico es el que existe el paradigma filosófico. Y a través de procesos quizá filosóficos podemos solucionar los conceptos de la propia existencia que a nivel físico se manifiestan en energía. No sé, José Luis, ¿cómo veas esto? Pues sí, nosotros que básicamente más manejamos la energía, pues podemos decir que todo eso que nos han ayudado a demostrar estas personas desde el punto de vista científico, pues no es otra cosa más que la confirmación de que en este tipo de terapias, pues hay una verdad, y no es una verdad a medias, es una verdad ya muy, muy concreta. Y yo quería preguntarte, Mateo, tanto el maestro Alfredo como tu servidor somos catedráticos de la Universidad de Guanajuato. Y como tú sabes, el lema de la universidad es la verdad os hará libre. Y este es un mensaje que nos dio el Maestro Jesús. ¿Qué nos podrías comentar respecto a ese mensaje? ¿A qué se refería él cuando dijo la verdad os hará libre? Porque estamos hablando de verdad. Es exactamente así, ¿no? José Luis, es exactamente así. Me conecto al discurso de Nicolás. La verdad te va a render libre cuando si yo encuentro la verdad, yo fondamentalmente salgo de la realidad, del constructo social e encuentro fondamentalmente para así decirlo, la verdadera realidad. Intento de explicarme en manera mejor. Todos nosotros nacimos adentro de un contexto social, ¿no?
Este contexto social está estructurado con ideas, valores, etcétera, ¿no? Pero los valores y la idea de un sistema social no son ideas que decidí yo para mí mismo. Yo fundamentalmente nací en Italia y recibí determinados valores, determinadas ideas, etcétera. Puede ser ideas buenas o ideas malas, pero si yo busco la verdad me pone libre. ¿En qué sentido? En el sentido que yo tengo la posibilidad de sobresalir del sistema social, del constructo de la realidad y mirarla desde afuera. En este sentido, para mí, esta frase de Jesús es muy, muy significativa, ¿no? La verdad te pone libre, porque fundamentalmente tú vas a iniciar a construir o a entender, ¿no?, un mundo desde la perspectiva que tú tienes. Esta es la idea que tengo yo. Esta es mi idea sobre la idea de la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque el problema fundamental de la época contemporánea, ¿cuál es? Que vivimos, especialmente con el sistema de la globalización, creo que es obvio, ¿no?, que vivimos en una época de mentiras. Vivimos en una época de grandes mentiras. Los valores mismos son valores de mentiras, ¿no? Esta idea del continuo progreso, esta idea continua del consumar, esta idea continua del ahorrar dinero, de ganar mucho dinero, ¿no? Entonces, si yo busco la verdad, ¿qué significa buscar la verdad? Significa, el primer step es ponerse en manera crítica en frente al sistema donde vivo. Cuando me pongo en manera crítica y lo voy a investigar, entiendo qué es bueno, qué es malo. Y acá reconectamos la idea de verdad como idea moral de verdad. Claro que si yo continúo en esta búsqueda de la verdad, al final de verdad yo me convierto en un hombre libre. Libre porque fundamentalmente voy a encontrar valores que son valores auténticos y universales. Como escribió Max Scheler, un filósofo alemán, muchas veces nosotros pensamos que el valor es un producto humano, pero de verdad existen también valores universales. Por ejemplo, los valores de la religión católica, pero también del budismo, no, son valores universales, ¿no? El amor, por ejemplo, es un valor universal. Pero para encontrar la verdadera idea de amor y sobresalir de la idea de amor que me viene la realidad, el sistema social, ¿no? Un amor fundamentalmente muy banal, ¿no? Para encontrar el verdadero amor, yo debo fundamentalmente investigarlo. Investigarlo significa investigar la verdad y así me convierto en un ser humano libre. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Jesús sobre esta específica idea, ¿no? Estoy de acuerdo que una persona que busca la verdad encontrará valores universales auténticos que lo van a convertir en un ser humano libre. Sí, estoy totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. Muy bien, maestro Nicolás, para ir cerrando, porque aquí no la podemos pasar con Mateo, con su riquísima plática. No sé, Nicolás, si tú le encuentras perspectiva a la verdad o si tú piensas que es producto de la sociedad. Yo creo que eso es lo mismo que lo que le quería preguntar a él, si es que acaso más que nada la verdad tiene perspectiva, es única, y cuál sería el buscar la verdad en perspectiva, de lo mismo que él estaba explicándole al maestro José Luis con respecto al ejemplo que él dio, ¿cierto? Porque si existen corrientes o doctrinas filosóficas que hablan de que cada persona tiene su propia idea o perspectiva de las cosas, es posible que determinen cualquier juicio de verdad posible, y lo que implica que no hay forma de ver el mundo que pueda ser considerado definitivamente verdadero. Entonces, bajo ese marco, él quería preguntarle también a él, efectivamente, si la verdad tiene una perspectiva, es única, y qué significa buscar la verdad en perspectiva. ¿Está relacionado también con la coherencia? Sí, claro que sí. Yo personalmente tengo esta idea. Yo creo que la verdad del ente es prospettica. ¿Qué significa? Es prospettica antes que yo no puedo llegar a identificar totalmente un ente. Prospettica en qué sentido? Que depende claramente desde la perspectiva donde yo me pongo la pregunta para investigar la ente, ¿no? Entonces, como Heidegger, ¿no? O sea, yo puedo hacerme muchas preguntas hasta llegar a identificar al pleno un ente, pero
cómo yo llego a identificar lente es una perspectiva mía, son preguntas mías. Entonces yo creo que sí, la verdad del lente objetivo por muchas partes es perspectiva. No existe una verdad absoluta, pero creo también, como expliqué antes, que existen valores absolutos. Ejemplo, yo creo que los valores de las religiones en general son valores absolutos. Entonces, personalmente yo creo que existen dos niveles, ¿no? de verdad. Está una verdad de todos los días, donde yo investigo en manera, no estoy hablando de metafísica, estoy hablando de verdad, de un incidente con el carro, ejemplo. Estoy pensando esta cosa, ¿no? Donde yo tengo un incidente con el carro y claramente depende de la perspectiva como yo lo miro de este incidente, ¿no? Es mi culpa, es tu culpa, ¿no? ¿Cuántas veces pasa esta cosa, no? Tengo un incidente con el carro, es culpa tuya, no es culpa tuya, ¿no? Es una perspectiva. Y en este sentido, la verdad es perspectiva. Y en hechos que no tienen una importancia fundamental. Está pero un otro nivel de verdad, que es una verdad absoluta. Y esta verdad absoluta para mí es una verdad, y acá me conecto a Nietzsche, es una verdad moral. O sea, existe en la vida valores que son absolutos, donde claramente para llegar a entender un valor absoluto, como hablamos durante esta conferencia hoy, es importante tener una capacidad no solamente crítica, tener también una predisposición, ¿no? A investigar este tipo de valores. Entonces, para simplificar, la verdad de la ciencia, hablo de la ciencia contemporánea, ejemplo de la física cuántica, es la posibilidad. El concepto fundamental de la física cuántica es la posibilidad. No existe más la objetividad por la física cuántica, existe la posibilidad. Entonces, si yo pienso en la física cuántica, que es la física actual, la verdad es perspectiva. También desde una perspectiva científica es así. Si pienso pero a una verdad que está fuera del nivel objetivo, a este nivel existe para mí una verdad que es absoluta. Como ejemplo explicó Platón, ¿no? Cioè la idea es antes del lente. La idea de Platón es esta verdad absoluta. Pero para llegar a entender una verdad absoluta, acá entramos en el mundo del misticismo, entramos en un otro tipo de discusión. Esta es un poquito, insomma, la idea que tengo yo sobre la verdad. Muy bien. José Luis, para terminar, ¿alguna pregunta para Mateo? Hace rato te preguntaba sobre las mentiras, ¿sí? ¿Cómo poder darnos cuenta que estamos frente a un mentiroso? ¿Se le puede desenmascarar? ¿Se le puede de alguna manera reconocer? Ma io creo che un mentiroso es una persona que vende una verdad que quiere lograr un objetivo. Como expliqué antes, yo pienso que la mentira, la naturaleza de la mentira es lograr un objetivo, ¿no? Se pienso al diablo, en línea general, ¿no? El diablo mientes para lograr un objetivo, ¿no? Entonces, claramente, ahora, mascarar un mentiroso realmente no es simple para nada, pero un pequeño alarma es cuando una persona quiere venderme una verdad para lograr un objetivo, y usualmente el objetivo que esta verdad va a lograr es un objetivo que va a enriquecer a la persona que vende la verdad, no va a enriquecer a mí mismo, ¿no? Porque, ejemplo, la religión vende verdades, pero usualmente la verdad de la religión es una verdad que va a enriquecer la persona que la recibe, no la persona que la vende. Mientras el mentiroso vende una verdad que va a enriquecer a sí mismo. Entonces, si pienso a un método para identificar un mentiroso, yo pienso que esto podría ser un método. Siempre ponerle mucha atención cuando una persona te vende una verdad que va a lograr un objetivo donde él se pone más, donde él se enriquece. Esta es un poquito la idea que tengo. Pero, José Luis, en la vida real, descubrir un mentiroso es algo de muy complicado, muy complicado. Sí. Es como lo mismo que él decía, o sea, es como
es algo bien complejo, es como tratar de, no sé, venderme un curso de chamanismo en 2 meses cuando en realidad es un camino de más de 10, 15 años de trabajo, o sea, Esattamente. me enriquezco yo, pero ¿qué logro con el otro? O sea, no le doy ningún chance a la otra persona que crezca también espiritualmente. Entra la parte moral, Mateo, entra la parte moral. Sì, chiaramente. Chiaramente no, chiaramente come dico Nicolás, se io vendo un curso de chamanismo e te lo vendo in 2 meses, cuando para hacer este percurso necesito 10 años, io estoy aplicando sobre esta idea una idea moral. Una idea chiaramente de moral, mala entre comillas, pero estoy aplicando una idea moral, ¿no? Yo quiero lograr algo, ¿no? Entonces te aplico una idea moral. Entonces es exactamente así. Esempio, los políticos son maestros en la mentira sin que nosotros se demos cuenta que estamos haciendo, ¿no? Cioè, ellos son maestros en esto, ¿no? Quindi identificarlo es un poquito complicado, es un percurso un poquito complicado. Bueno, ahora se está viendo más fácil la mentira en los políticos, ¿no? Sí. José Luis, para terminar, un último comentario. Sí, quisiera leerles una cita del maestro Gurdjieff. Sí. Él dice, la liberación conduce a la liberación. Estas son las primeras palabras de la verdad, no la verdad entre comillas, sino la verdad en el sentido real de la palabra. Y esto más o menos pues vendría siendo lo que yo te preguntaba del lema de la universidad que tomó de las palabras del Maestro Jesús, ¿no? La verdad os hará libres. O sea, la liberación conduce a la liberación. Sí, pues Gurdjieff claramente es un genio, es un personaje que, de verdad, yo personalmente, yo soy honesto, yo personalmente entender Gurdjieff, necesita, acá regresamos antes, para entender Gurdjieff necesita mucho pensamiento crítico, necesita muchas cosas para entender un personaje de este nivel. Pero sí, José Luis, estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo que la búsqueda de la verdad pone el hombre más libre. Estoy absolutamente convencido de esta cosa. Claramente sí. Dopo con Gurdjieff, claramente chapeau. Muy bien. Un último mensaje, Mateo, para cerrar este concepto de verdad, este programa. Que el último mensaje, creo que nosotros, el último mensaje que quiero dar es esto, que como filósofo yo creo que estamos viviendo en una época histórica donde tenemos una emergencia en relación a la verdad. Es necesario realmente profundizar más este tema de la verdad. Es necesario traer de nuevo la verdad adentro del mundo. Yo creo que con la época de la técnica y la tecnología en modo particular, entonces todo el social network, etcétera, estamos creando de verdad un mundo que no sé si definir un mundo de mentira total, pero un mundo de confusión total, sí. Entonces es necesario, de verdad, necesitamos personas que realmente intentan de traer de nuevo la verdad adentro del mundo. Necesitamos ahora un personaje como Gurdjieff de nuevo. Necesitamos personas de este calibre en el mundo, porque yo miro como filósofo una falta de verdad en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Penso por hablar del COVID, esempio, pienso cómo nosotros estamos manejando el COVID en muchos ámbitos, ¿no? El tema de la educación, el tema del mundo laboral, ¿no? Falta de verdad, falta una búsqueda de la verdad auténtica. Para concluir, es claro que yo creo que nosotros, el ser humano hoy está en frente a dos posibilidades. O nosotros separamos un ratito, reflexionamos y creamos de nuevo un mundo donde la verdad auténtica va a ser el centro, y si no, yo creo que honestamente no la vamos a pasar muy bien. Esta es la idea que tengo yo.
Esta es la idea Muchas que gracias, tengo. Mateo. Ya te estaremos invitando a programas como y te agradecemos mucho tu participación. Sé que estás ocupado por tu carácter académico, que pues es absorbente el trabajo académico, pero te agradecemos mucho. Maestro Nicolás, te agradezco mucho tu tiempo desde Chile, tus obligaciones que tienes con la federación. Gracias por estar como amigos con nosotros. José Luis Sánchez también. Sabemos que estás muy ocupado a nivel personal, pero gracias por asistir. Saludos a Elvira, que no pudo estar el día de hoy, pero nos estamos viendo en otro programa. Y a todos nuestros seguidores, no se les olvide darle un link si les gustó el programa. Si no les gustó el programa, bueno, pues no le hace, pónganlo con la manita al revés y ya tendremos oportunidad de platicar nuevamente con Mateo para que esas manitas se vuelvan a levantar. Suscríbete al programa y nos vemos en el próximo. Que estén ustedes muy bien. Nos veremos más adelante. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Mile, por la tu entrevista. No, muchas gracias a usted.